Bien, aquí estamos con otro personaje, el último de esta semana, y es Acán, hijo de Carmi, capítulo 7 del libro de Josué, el famoso pecado de Acán tomando el anatema. El anatema es aquello que ha sido apartado o que el Señor lo ha prohibido y sin embargo se ha tomado y por tanto hay un pecado, se ha tomado de lo prohibido. Es el caso del capítulo 7 de Josué. El pueblo viene conquistando, el pueblo viene en buena racha, como se dice en el fútbol, llevando victorias, pero al parecer el pueblo ha comenzado a confiar en su fuerza y ha dejado de depender en Dios. Mandan a la batalla 3.000 hombres contra un pueblo pequeño que es el pueblo de Jai, y este pueblo pequeño lo vence, mata a 36 hombres, hay una derrota, dice que se desanima el pueblo, desfalleció, versículo 5 del capítulo 7, y todos se preguntan qué ha pasado. Hemos perdido, hemos ganado batallas mejores con pueblos más grandes y ahora con este pueblo estamos en derrota. ¿Qué ha pasado? Pues lo que había pasado es que hay un pecado, porque el Señor le dice a Josué: levántate, Israel ha pecado, dice el versículo 11. El pecado nos muestra rápidamente el texto que es la consecuencia de la derrota. Entonces el Señor le dice: levántate, santifica, purifica a tu pueblo y todo lo demás, y hasta que no se haya quitado a ese anatema, a ese que tomó de lo prohibido, no va a parar mi ira contra tu pueblo, contra el pueblo de Israel. El caso es que la situación nos lleva a un momento donde Josué convoca a las tribus y busca al que es culpable. Y cayó justamente en el culpable. El culpable es este hombre llamado Acán, hijo de Carmi, de la tribu de Judá. De la tribu de Judá. Al ser encontrado, dice que Josué lo toma, versículo 19, y le dice: hijo mío, da gloria a Jehová, al Dios de Israel, y dale alabanza, declárame ahora lo que has hecho, no lo encubras. Y él respondió, Acán respondió: verdaderamente yo he pecado contra Israel. Y aquí nos dice algo de los 3 puntos que siempre se resaltan desde el Génesis, en el pecado original, de cómo se llega al pecado, cómo se consuma un pecado. Dice el versículo 21, pues vi entre los despojos un manto de babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro. Fue lo que él vio. Cuando él lo vio, porque él dice lo vio, esa es la primera acción del pecado, ver. Luego dice, lo cual codicié. No solo ve, lo ve con unos ojos de que se le llena del deseo de esas cosas, en este caso el manto, el oro y todos los demás, y dice y lo tomé, se consumó el pecado, por tanto lo escondió. Ya eso es una consecuencia de estar en pecado, de esconderse. Usted va al Génesis capítulo 3, se encuentra los 3 pasos y el último también esconderse. O esconder el pecado o esconderse uno como pecador. Sucesión que ahora les va a pasar lo mismo a este hombre llamado Acán. Porque este hombre trajo la maldición a su casa, la maldición a su tribu y a su pueblo, y todo su pueblo se vio sumergido y la derrota le había llevado a muertes de inocentes en su pueblo, y entonces Dios dice hay que castigarlo. Cuando van a la tienda, por ejemplo, dice que lo encontraron allí todo el tesoro, todo el anatema, lo encontraron, que a propósito esa palabra anatema tiene con doble significado, un significado positivo y negativo. Un significado negativo tiene que ver con aquello que está prohibido, y al tomar lo prohibido Dios lo maldice o maldice a la persona. En el caso de
Lo positivo es que cuando algo se aparta para Dios, es lo apartado para el Señor, es sagrado, eso es anatema también. Entonces, en ese sentido, vemos cómo el ardor de la ira, dice el versículo 26, era sobre el pueblo y se apaciguó cuando este hombre muere. Muere Acán y su familia, y el pueblo también sufre las consecuencias. Uno dice, una escena tan cruel, tan difícil, ¿cómo es posible? Eso Dios lo hizo a través del tiempo. Cuando uno va al momento, por ejemplo, del pecado original, ve un castigo duro a Caín y Abel. Nosotros vemos una consecuencia, pero en el caso de Adán y Eva vemos un castigo duro de parte de Dios a ellos, que es un precedente en el tiempo, en la dispensación que ellos viven. Cuando uno ve a Moisés y el pecado que Dios el pueblo pecando, vemos castigos duros también, que son realmente de índole de lección para las siguientes generaciones. En el caso de Josué, vemos acá también que Josué está en victoria, en racha, y el Señor, cuando hay un pecado, Él no escatima el juicio duro que dé lección para las siguientes generaciones. En el caso de la iglesia en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el caso de Ananías y Zafira, capítulo 5 de Hechos, ahí también hay otro pecado que es realmente de lección para los siguientes miembros de la iglesia. Así es el Señor, dando una disciplina realmente de una lección fuerte para que los demás aprendan y vean que no se juega con el pecado. Por un lado vemos eso en esta historia, y Acán queda marcado para siempre. Nadie más querrá ser como Acán, porque trajo maldición a su pueblo. Segundo, vemos también que Acán es el que tiene la posibilidad de desnudar una verdad en su pueblo. Su pueblo estaba confiando en su fuerza y no en la fuerza del Señor, porque ellos van a la batalla sin preguntar si están en comunión, sin revisar si están en comunión, y al ir a la batalla sufren la vergüenza, sufren la derrota, porque no revisaron si estaba bien su vida. Creo que aquí hay una aplicación también espiritual, porque el Señor nos va a pedir que nosotros seamos consecuentes y no busquemos solo la bendición, la victoria y las cosas, si no estamos también con nuestra vida bien en comunión con el Señor. Le pasa aquí a estos personajes porque también sufren, porque se confían en la fuerza humana y no en la fuerza del Señor. Tercero, también aquí se nos muestra de que los líderes, el liderazgo también falla, porque no son los llamados a hacer esta tarea, sino que Dios tiene que revelarle. Ellos no se preocupan por lo espiritual, y creo que es una tarea de preocuparse por lo espiritual antes que por las victorias y las actividades y todo lo demás en lo que estemos haciendo. Es la historia de Acán, un mal hombre trayendo maldición a su casa. Y por último, algo de él en relación a su casa y su familia. Creo que él lo hizo, su familia fue cómplice, y por tanto el Señor castiga a él y a su familia. Todos mueren. Si eres cómplice, cuidado. Yo debo honrar a mis padres, yo debo honrar a mi padre y mi madre, pero no puedo ser cómplice del pecado. Lo que es pecado y se llama por su nombre, y no debo ser cómplice. Por otro lado, soy padre, no debo arrastrar a mi familia a una maldición colectiva familiar por mi causa. Asumo mis responsabilidades, pido perdón, me arrepiento, busco la gracia del Señor y no puedo continuar en mi pecado, porque si no, sufriré las consecuencias, y mi familia conmigo también. Le pasó a Acán. Espero que no te pase a ti, espero que no nos pase a ninguno de nosotros y que nadie sea como Acán. Dios te bendiga. Muchas gracias.